Ya están por aquí Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás? Empezamos un poquito tarde, pero qué bueno porque tiré el café sobre el escritorio, como siempre, haciendo gala de mis habilidades motrices, y apenas me dio tiempo de limpiar, pero alcancé a escuchar que hablabas con la Nacha, dirigente Ujú, histórica ujú. del movimiento del 68, y parece que la Facultad de Derecho están abusando de la memoria de este movimiento y de sus dirigentes también. Así es, Temoris. Con la Nacha estábamos hablando, Nacha Rodríguez, que a pesar de la situación de salud difícil que tiene, con diabetes y con problemas de movilidad, fue a la Facultad de Derecho, donde dice que hace 55 años que no se asomaba a esa área de la Facultad de Derecho para protestar por el retiro de una placa de homenaje a Roberta Avendaño, conocida como La Tita, que la quitaron, la placa metálica que fue sufragada con colaboración de la gente, la quitaron. En fin. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo pensé que Temoris iba a empezar con esa agresividad que le caracteriza, a decir que gracias a que empezó tarde el programa, Arturo estuvo a tiempo. Arturo, ¿qué conste? Digo, hagamos un eje norteño tú y yo, Arturo. Bueno, Temuris también es del norte, pero Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Oye, qué tóxico es Arnoldo Cuellar. Es más, Fíjate, ahora dile que tú fíjate, estuviste antes que él. es una agresividad pasiva, oye. Ok. Me suelta el descontón, pero Rápida. ¿qué Temoris? Pues, no, hombre, no, Agresividad pasiva. como Yo siempre, un nomás, gusto, estimado yo nomás tiré el Arnoldo. café. Era Sí. para desdramatizar los graves asuntos del día, nada más. Sí, Oye, vaya que no, ¿sabes qué? En realidad tienen razón, luego llego tarde y todo eso, pero como siempre, con mucho gusto de saludarlos, Arnoldo Temoris. no, hombre. Aquí nos acomodamos todos y esto Siempre, forma parte. siempre lo extrañamos cuando no viene y nos deja. Sí, así es. La mesa de los guapos, dicen aquí que ustedes tres son la tercia de guapos No, de este no, los programa. cuatro. No, hombre, ustedes son los meros. Temoris, la vez pasada comenzamos, creo que con Arnoldo fue o Arturo, pero hoy te toca a ti, Temoris, iniciar con el programa. Y pues la verdad es que, aunque tenemos al especialista Arnoldo Cuellar sobre temas de Guanajuato, Temoris, ¿cómo vas viendo este tema del asesinato de la candidata presidencial de Morena en Celaya, Guanajuato? Las respuestas hoy, la postura del presidente de la República, que dice no podemos callar más y lanza una crítica dura contra el grupo que mantiene un contubernio, una situación rara en Guanajuato, donde dice el presidente de la República que el gobernador Sinoé Rodríguez gobierna, pero no manda. ¿Qué opinas, Temoris? Híjole, bueno, yo sí esperaba primero escuchar lo que Arnoldo tuviera que contarnos sobre esto, porque es muy delicado. No tenía antecedentes sobre la candidata asesinada. O sea, han matado a muchos políticos y precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas en este proceso, como en los anteriores, pero pues Celaya es una ciudad ya de mayor nivel y está en este contexto de violencia desatada en Guanajuato, que se da, pues es una violencia que se ha desarrollado bajo, bajo el periodo del fiscal eterno de Carlos Amarripa, muy amigo de Arnoldo, que siempre muy interesado en lo que hace Arnoldo, lo que dice Arnoldo y en saber todo de la vida de Arnoldo y de Poplar. Entonces, está también el tema, o sea, su relación con este grupo que sigue predominando en las cavernas guanajuatenses, llamado el Yunque, a través del PAN, pero también un grupo que ha sabido reproducirse, eso es estrategia, a través de otros partidos políticos. Ellos siempre se han dedicado a infiltrar partidos políticos y organizaciones diversas, y lo han hecho también ahora. Hay que ver a Manuel Espino en las listas de Morena, por ejemplo. Pero bueno, yo más bien creo que quien puede aportarnos todo sobre esto es el querido Arnoldo. Muy bien, Temoris, vamos pasándole la estafeta
Arnoldo Cuellar, tomemos nuestra libreta, apuntes y escuchemos al maestro en el tema de Guanajuato. Arnoldo, ¿qué decir sobre este asunto? Luego hay ceguera de taller, y luego las visiones externas ayudan mucho también a ubicarse, así que... Pero además, sobre todo, pues creo que la mañanera vino hoy a poner una banderilla, de eso me quiero referir después, nomás algunos antecedentes. Bueno, evidentemente Celaya es un lugar peligroso, es un lugar minado. Yo creo que Morena y todos los demás partidos políticos que están buscando ahí posiciones en Congreso local, federal, alcaldía, tendrían que haber previsto eso. O sea, en Celaya es el lugar donde más policías han matado a lo largo de los últimos años y en este año en particular. No hay día en el que no ocurran ahí atentados de algún tipo. El lugar donde asesinan a Gisela Gaitán, San Miguel Octopan, 10 minutos de Celaya, casi ya una comunidad que ya está siendo envuelta por la ciudad. Es el mismo lugar donde hace un año asesinaron a Teresa Maguellal, la buscadora, que también es un asunto que permanece impune. Entonces, sí parece una gran irresponsabilidad ir a hacer campaña en este lugar sin tener ninguna previsión. Les doy el antecedente de que el candidato mejor posicionado de Morena en Celaya es un doctor, su nombre es Antonio Chorán, si no me equivoco, Antonio Chorán Sorzano, es médico y ya ha participado en política buscando, no recuerdo si ya por Morena o fue por el PRD, es un agente de izquierda. Las encuestas lo situaban muy por encima del alcalde panista, que ni siquiera es panista, que es un empresario priista que le está maquilando la elección al PAN en Celaya, donde el PAN ya prácticamente no tiene cuadros o cuadros prestigiados. Este doctor declinó participar y el argumento que dio en corto, porque esto no lo hizo público ni lo oficializó, fue que era por el tema de la inseguridad, que no estaba en condiciones. Hay que recordar que este alcalde, Javier Mendoza Márquez, que está buscando reelegirse, perdió un hijo también en un asesinato. Es una zona donde actúa impunemente el cártel Santa Rosa de Lima, donde hay una especie de guerra encubierta entre los policías federales, que se han encontrado ahí un refugio en la Dirección de Seguridad Municipal desde el anterior periodo municipal. Hay muchos federales, exfederales de estos que cesó el presidente de la República o el gobierno de la 4T, que han encontrado ahí un espacio, que han pues prácticamente expulsado a los viejos policías de Celaya, que han sufrido ellos mismos atentados en diversas ocasiones, que han sido puestos por los policías que se conservan ahí, que todavía provienen pues de los arreglos previos antes de que capturaran al Marro, que era una policía muy corrompida, que Carlos Samarripa ha sido incapaz, por ejemplo, de esclarecer esos crímenes, que se nota que hay fricción entre el Estado y el municipio en el nivel de la Secretaría de Seguridad, y no en el nivel político, porque realmente el alcalde, igual que el gobernador, gobierna pero no manda. Entonces, este es el panorama en el que si lo sitúas, pues es un panorama de mucho riesgo, como para que no se pensara en que desde el primer día esta candidata y los demás candidatos necesitaban algún tipo de resguardo de protección. El propio Antonio Chaurán va de candidato a diputado local por Morena, creo. Exactamente, sí, no buscará la alcaldía, sí se movió hacia esa candidatura, Julio, tienes razón. El otro tema es que yo siento que el presidente, pues le hace falta a las mañaneras un buen cuarto de guerra, de producción, que lo sitúe con la información más reciente. Mira, si hoy el presidente de la República, además de reiterar el tema de que le pidió a Carlos Samarripa, a Diego Sinue la renuncia o el cese de Carlos Samarripa, hubiera recordado que hace un mes la candidata panista Livia García anunció a los cuatro vientos que ella no va a ratificar a Cabeza de Vaca y que no quiere a Samarripa en su próximo equipo, hubiera coronado la jugada, porque hasta esta candidata me está dando la razón, ¿no? Lo que el gobernador se rehusó a hacer, la nueva candidata panista que busca los votos de la gente está planteando que no quiere allá a Samarripa. El otro tema es que va a ser Samarripa el que investigue el asesinato de la candidata, en la medida en que no lo atraiga el gobierno federal, que sabemos que si lo atrae también es un hoyo negro, ¿no? Perdón, creo que ahí se retroalimentó algo. Sí. Bueno, pues un poco el contexto de los entretelones de este caso. Bueno, y muy importante, Julio, el dato que diste hace rato de este boletín, que el candidato a regidor, Adrián Guerrero, está desaparecido y que no falleció. En otra gran confusión de información. Sí. Este es un ataque que ocurre ante 100 personas.
y no resulta creíble que no tengamos información en este momento pues transparente de lo que está pasando. No la tiene ni la dirigencia local de Morena, no la tiene la Policía Municipal de Celaya, la Fiscalía ha sido, como siempre, muy opaca, aunque quiero decirte que ellos evitaron siempre asegurar que había fallecido este regidor. Esto más bien surgió por parte de la dirigencia estatal de Morena, y hoy sabemos que no, que lo levantaron, que está secuestrado, lo cual pues también cambia mucho el escenario. Entonces, están corrigiendo y el ingeniero es Antonio Chorán. No, Yepes era otro familiar de él. El actual es Chorán Sorzano, sí. Nada Sí, más. aquí dice Enrique Berumen Alonso, el ingeniero Antonio Chaurán, es en realidad Yepes, fue presidente municipal de Celaya y tuvo una carrera brillante en la banca de desarrollo. No sé si al padre de este médico, seguramente son familiares. Pero bueno, ahí un poco dejo las cosas, ¿no? Para escuchar a Arturo. Sí, gracias Arnoldo Cuellar. Arturo, pues más allá de la maestría específica de don Arnoldo en los temas guanajuatenses, en el escenario nacional desde acá pareciera que la guerra política y electoral se acentúa en Guanajuato, que el presidente López Obrador echa, como luego dicen, la carne al asador y dice para adelante a empujar. ¿Qué prever? ¿Qué ha sido Guanajuato a lo largo de estos 30 años de administraciones panistas concesionadas desde los primeros arreglos de Salinas de Gortari en Los Pinos con Diego Fernández de Ceballos y Luis H. Álvarez? ¿Qué ha sucedido en este tiempo y cómo prevés o cómo consideras que puede evolucionar esta confrontación que creo que ahora sí va muy directa, Arturo? Pues mira, yo creo que desde fuera, a la distancia y con lo que yo he logrado observar en estos años, creo que Guanajuato se convirtió en un polo económico importante que parecía encaminado a un mejoramiento de la calidad de vida, al menos en sus centros urbanos, y que en el caso de, pues, al menos una década, las condiciones de violencia y de inseguridad restaron el carácter competitivo que la entidad adquiría con una gran cantidad de atracción de inversiones. Yo creo que el presidente López Obrador en diferentes oportunidades pues se ha referido precisamente a esta aparente contradicción, ¿no? Cuando dice que el estado de Guanajuato se supone que tiene una implementación de una política neoliberal que fomenta la inversión extranjera directa y al mismo tiempo condiciones de inseguridad tan graves. Pero me parece que hay otras condiciones que dejan muy mal parada la entidad. O sea, a mí me sorprende, seguramente, nuestro compañero Arnoldo pues vive ahí, conoce la zona mejor que lo que uno pueda ir pepenando de la información que lee, que hay grandes asignaturas pendientes en el Estado. Una de estas, en el caso concreto de León y de los municipios próximos, es decir, del Bajío, pues es la educación. O sea, las oportunidades de educación media y superior, media superior y superior en esa zona son sumamente limitadas. Y no sé qué tanto podamos ver también en materia de salud, pero a final de cuentas lo que tenemos es pues un espejismo, el espejismo de las grandes armadoras automotrices que fueron por las condiciones aparentemente competitivas del Estado, en muy buena medida anclados o colgados de las administraciones, principalmente pensaría yo que la de Vicente Fox, que puso las condiciones siendo presidente para este boom, y en contraste, rezagos tremendos, que sin embargo se ven también menores cuando de seguridad se trata. Yo me estaba acordando que en 2018, que me tocó cubrir la campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, sería a mediados de mayo, cuando estuvimos siguiéndolo en un meeting ahí en Celaya,
y hubo un momento de pánico breve, pero pánico al fin y al cabo, porque se detonaron unos petardos, ¿no? Justo a un lado del vehículo que albergaba la planta de luz. No me acuerdo muy bien, pero creo que debieron estar por ahí algunos colegas, Ernesto Núñez, quizás Neldy San Martín, Janet López Ponce, que estábamos más o menos cerca ahí en aquella cobertura. Pero me acuerdo perfectamente de Ernesto Núñez, porque compañero en aquel tiempo de Reforma, hoy en Animal Político, porque fue al que vi de inmediato, muy, muy próximo al vehículo, y cómo se abrió la gente, pues tratando de ponerse a salvo de una situación que afortunadamente no pasaba a mayores, pero que me parece ya muy indicativa de el temor, el terror, la violencia y los estragos que ha causado en las sociedades guanajuatenses, en las comunidades guanajuatenses. Y finalmente ve uno esto en un contexto de desbordamiento de la seguridad en varias entidades federativas, independientemente del partido que las gobierne, con episodios muy preocupantes de violencia política en el contexto del actual proceso electoral. O sea, si en este momento quisiéramos, o sea, yo personalmente como reportero quisiera tener la atención sobre la violencia política, estaría volteando a Celaya, sí, y a los municipios del Bajío, así como al estado de Morelos y al estado de Guerrero, que me parece que son pues las entidades donde pues ha habido una incidencia importante de crímenes asociados al proceso electoral, y una reacción del gobierno de la República muy distinto, porque en otras ocasiones cuando matan a un candidato, candidata, en otra entidad federativa, que es de otro partido político, suele minimizarlo, decir que es politiquería, y hoy, en este caso, lo ha puesto en la dimensión que creo que le corresponde, pero sin dejar de darle el sesgo político que pues ha resultado tan polémico, como ya lo decíamos en una mesa precedente, e innecesario para una alternativa electoral que ciertamente él fundó, pero que hoy por las ventajas competitivas que tiene, pues es absurdo que se problematice con eventuales consecuencias jurídicas. Bien, Arturo, gracias. Creo que ha quedado suficientemente abordado el tema, pero sí, a ver, Arnoldo, tu micrófono, Arnoldo. Pero la relevancia de este homicidio es que es la primera candidata que está en campaña. O sea, había habido asesinatos de precandidatos y aspirantes. Y Rosa Isela dijo en la mañana 2, me imagino que por el regidor también. Pero las campañas están empezando a este nivel municipal, ¿no? Bien. Temoris Greco, un tema que ha ido creciendo es el de el lenguaje y las referencias del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la política de los gobiernícolas, como él le llama, y la crítica dura, ácida a lo que ha estado haciendo la llamada Cuarta Transformación. Esto incluso a llegar al planteamiento en el cual Salinas Pliego dice que acepta un reto, que yo nunca entendí cuál fue el reto que hubiera lanzado el presidente López Obrador, y dice Salinas Pliego, acepto el reto para entrevistar a López Obrador, y hay una serie de consideraciones duras ahí. El presidente de la República dice que no, que hasta que pague sus impuestos hay un tema de litigio judicial pendiente. Pero ¿cómo vas viendo esta evolución de una confrontación entre términos amistosos que dice Salinas Pliego, mi amigo López Obrador, y el propio presidente de la República, que creo yo que está conteniéndose, sobre todo para no generar un problema de una guerra televisiva azteca contra Morena ya en este tramo electoral? En fin, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema, Temoris? Bueno, o sea, por un lado, o sea, la respuesta
que dio el presidente me pareció un poco como vaga, ¿no? O sea, no voy a darle la entrevista porque debe impuestos y tiene que resolver el tema de los impuestos. Yo más bien hubiera dicho, en primer lugar, que el presidente en ese momento no puede andar dando entrevistas porque tiene una serie de restricciones de índole electoral durante la campaña, pero sobre todo porque el presidente no está para que cualquier particular de pronto se le ocurra que quiere debatir con él, porque ni siquiera es una entrevista. O sea, cuando dice es una entrevista, a ver, es cierto que Ricardo Salinas Pliego nunca ha entrevistado a nadie y lo que quiere no es entrevistarlo. Lo que él está intentando hacer es, tener o simular que quiere tener una especie como más bien de careo o de enfrentamiento verbal con el presidente. Y convertirse en el interlocutor presidencial, o sea, además, tú a tú, estamos. pero ese es un lugar que a mí me parece que equivocadamente Andrés Manuel le ha dado. O sea, al estar teniendo esos dimes y diretes y estar respondiendo una y otra vez a lo que dice Salinas Pliego, finalmente Andrés Manuel le está dando una interlocución que no suele concederle a nadie. O sea, que durante todo el sexenio ha estado ninguneando a todos los políticos de la oposición porque no son de su nivel, porque no les da importancia, es parte de su estrategia de minimizarlos, pero de pronto permite que este señor se le ponga al brinco de esta forma. Como por qué el presidente tendría que estar sentándose con él, además en la tele, y dice que para que lo distribuyan todos los canales, hacer un espectáculo con un tipo vulgar, ofensivo, de muy escaso nivel intelectual, pero que sí le gusta el raspón de corcholata y el patín en las espinillas. O sea, como ¿por qué tendría el presidente que acceder a las pretensiones de un particular arrogante y vulgar como es Ricardo Salinas Pliego? O sea, me pareció errática su respuesta, simplemente se tiene que decir, perdón, tengo muchísimas cosas más importantes que hacer antes que bajarme al callejón a pelear contigo. Han permitido durante todo el sexenio que Ricardo Salinas Pliego crezca demasiado. Ya es cada vez, bueno, eso de estarlo llamando amigo, pues el presidente sabe que es cualquier cosa menos su amigo. Ricardo Salinas Pliego quisiera ver a Andrés Manuel destruido. Pero utiliza esa retórica para presionar y para chantajear y para quedar bien ante sus fans comprados. Entonces, yo creo que ya el presidente tendría que decir, señor, usted a responder en tribunales por sus deudas, por sus evasiones, por las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, que seguramente incurrió durante la pandemia, por no someter a sus empresas o no permitir que sus empresas se sometieran a las exigencias de la política de respuesta de emergencia ante la pandemia. Y si, o sea, a ver, Ricardo Salinas Pliego ya le está haciendo la guerra. El día de hoy publicó en el diario Milenio un artículo que muestra, que aparece además en la portada, o sea, es fácil de encontrar, que habla como el gran aliado, o sea, Ricardo Salinas Pliego ha convertido a Ciudad de México en la capital de la ofensiva de Atlas Network para erosionar y destruir gobiernos progresistas en América Latina y reemplazarlos con gobiernos de extrema derecha. Es un activismo evidente, está ahí. Y a Salinas Pliego ya hay que ponerle un estate quieto. No andar diciendo, no debato con él por los impuestos. No, señor, usted responda por sus deudas y sus responsabilidades, y si tiene que ir a la cárcel, que seguramente debería ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Televisión Azteca ya está en guerra contra la 4T, que lo asuman y que también le expliquen a los televidentes de TV Azteca, muchos de los cuales deben ser simpatizantes del presidente, pues que ese no es el lugar para informarse, que hay otras opciones. Por ejemplo, Astillero Informa, entonces que se vengan para acá. Claro, claro. Tú también aceptarías el reto de entrevistar al presidente López Obrador, ¿verdad, Temoris? Pues, o sea, si el presidente me invitara a entrevistarlo, pues yo por supuesto, pero sería una entrevista periodística, no sería un pleito de callejón. Claro. Gracias, Temoris.
Arnoldo y Arturo, aprendamos de la modestia periodística de Temoris Greco, que dice, mi nota de hoy la pueden encontrar, es fácil, está ahí en Milenio. Adiós. Que la principal es la de 8, con todo el Sí, despliegue. Pues digo, ya se lleva la de 8 cada dos veces por semana, man. Estás sí, acaparando ahí. Pero vean qué modesto. Por ahí la pueden encontrar, ahí en Milenio. Ay, ustedes No, asómense a ver si la ya. encuentran. Chole. Arnoldo Cuellar, ¿qué hablar sobre este tema de Ricardo Salinas? El Pues es discurso. Sí. perdón, Julio, tú no acababas. Sí. Es una táctica muy clásica, ¿no? O sea, la mejor defensa es el ataque. Salinas Pliego, que tiene un fuerte litigio que sí le va a doler en el bolsillo, se lanza esta aventura que además le puede dejar réditos políticos, porque, bueno, tras el próximo y muy predecible fracaso de Xóchitl Gálvez, la oposición que se reagrupe va a requerir de nueva cuenta buscar algún salvador, ¿no? Y hay muchos antecedentes de figuras de la televisión en el mundo, de figuras de dueños de medios de comunicación que quieren dar el salto a la política, el berlusconiazo, ¿no? No sé cómo se puede definir, ¿no? Entonces, pues está jugando ese juego que yo creo que no tiene por qué caer en él Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me hubiera parecido interesante que el presidente lo invitara a la mañanera, ¿no? Pues ya han estado cuestionándolo Jorge Ramos y Denise Dres y todo, pues que Salinas Pliego fuera ahí y a lo mejor Hans Salazar o algún otro se le pusiera al brinco ahí y hubiera un debate interesante entre los que dominan la mañanera y Salinas Pliego, que entre y vaya y pregunte, ¿no? Si eso es lo que quiere hacer, si lo que quiere es el otro protagonismo, bueno, pues digo, la salida que escogió Andrés Manuel, que se ve que no quiere romper lanzas, porque yo creo que le agradece que en un momento dado TV Azteca se la jugó con él. Lo que no veo que el presidente haya asumido es que se la jugaron con él porque querían a su vez el pago de favores, ¿no? Y entonces ahí sí hay un predicamento. No creo que sea relevante en el futuro, salvo que, bueno, incluso esto que les comento y si él se convierte en el interlocutor, ¿a quién va a desplazar esa Xóchitl Gálvez? A la que de alguna manera quiere apoyar también en su campaña de crítica a la 4T, ¿no? Pues sí, por ahí van las cosas, Arnoldo. Gracias. Arturo Rodríguez, pareciera que Ricardo Salinas Pliego se quiere convertir en el principal opositor al gobierno de López Obrador y a su continuidad, y a convertirse en una especie de interlocutor autodesignado para la eventualidad muy probable de que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de la República. ¿Crees, Arturo, que el discurso, que en apariencia es como una reacción a ciertos temas y ha estado salpicado de una conducta en redes muy, pues, obscena en muchas ocasiones de Ricardo Salinas Pliego, en el fondo es un posicionamiento ideológico y político de los libertarios y de la extrema derecha, uno, Arturo, y lo otro? Morena está teniendo los ideólogos, los políticos, los cuadros adecuados para responder a estos planteamientos ideológicos y políticos de Salinas Pliego? Bueno, creo que Salinas Pliego tiene una trayectoria que nos permite advertir que juega rudo. O sea, en cada conflicto que ha sostenido desde que se convirtió en un millonario relevante en el escenario nacional, ha sido muy rudo en su forma de jugar. Yo no me atrevería a decir si de manera legal o ilegal, pero creo que al filo de la legalidad. Y esa forma de jugar rudo en los negocios, que para muchos pues puede ser admirable, para otros deleznable, y llevada a un escenario como el de las redes sociales, donde se extrapola, donde deja ver una parte que además, por lo que me dicen personas que lo han tratado a través de los años, no solía ser su personalidad en el trato cotidiano, y hoy pues está desbordado, ¿no? Desbordado ante las redes sociales que posibilitan
muchas veces la vulgarización de la discusión pública, y que así como seguramente habrá bots y granjas o lo que sea que le aplauden, pues también hay gente que llega a simpatizar con sus posturas. Hace unos días, creo que era Violeta Vázquez, que en este espacio decía, hay que hacerle el vacío, si no me falla la memoria, Julio, y creo que tiene que ser así. El presidente hizo un comentario en el que creo que tiene razón, o sea, en el fondo, hay una forma de comprender muchas de las expresiones de López Obrador, que es usar un lenguaje que es accesible para la mayoría, cuando quizás un sector de la sociedad pues entendería perfectamente de qué habla con otro tipo de expresiones. Por ejemplo, cuando dice que los dueños de diferentes medios, se refiere concretamente a Salinas Pliego, Juan Francisco Illy y Olegario Vázquez Raña, pues no han realizado una entrevista. Yo creo que es muy claro que lo que está diciendo es que los magnates de los medios de comunicación no hacen periodismo, son empresarios de medios. Y la expresión me parece muy clara, viéndola así. El presidente pudo decir con términos muy conceptuales para darle gusto al círculo rojo esto, pero también lo puede decir como lo dijo, como un indicativo de que detrás de las definiciones editoriales de este tipo de grupos mediáticos hay intereses económicos, porque no se trata de gente haciendo periodismo, sino de gente haciendo negocios que contrata periodistas para la consecución de sus fines. Y de ahí, Salinas Pliego, que está seguramente asesorado por un equipo gestor de redes sociales, inclusive usa este lenguaje muy de los influencers y muy de la discusión ruidosa, estridente de las redes, diciendo, acepto el reto y le propongo una entrevista y no me salga con que la investidura. Esta alusión a la investidura que hace Salinas Pliego se relaciona con las justificaciones que el presidente López Obrador ha opuesto cuando alguien que no simpatiza del todo con él le plantea un encuentro desde el principio. El caso concreto de Javier Sicilia y Julián Levarón, el caso de algunos pues familiares de víctimas de diferentes momentos, el caso de los dirigentes de la oposición que por ahí a mitad de sexenio le pedían un encuentro y una conversación, y él dice, yo no voy a dar un espectáculo porque tengo que cuidar la investidura. Uno puede estar de acuerdo o no con esa expresión, pero bueno, la ha hecho, y Salinas Pliego se refiere a eso, no me salga con lo de la investidura. Y creo que el problema que se plantea en esta discusión, digámoslo así, o en este intercambio, es que primero, Salinas Pliego está en la construcción de su perfil y va a agarrar cualquier cosa de su perfil público con un propósito político o de otro tipo. Y va a agarrar cualquier cosa para generar este tipo de provocaciones y discusiones ante las cuales, y con este comentario extendido, yo coincidiría, o sea, hay que generarle un vacío. La política, bajo ninguna circunstancia, debe dar espacio a la patanería, a la agresión, a la descalificación per se, a la exacerbación de los ánimos, al insulto, al señalamiento y el denuesto por los aspectos físicos o raciales o de credo o de condición social. Y me parece que este señor hace eso todo el tiempo y representa precisamente lo que no debe ser en la discusión pública,
qué bueno que el presidente pues le diga que no y no le compre una discusión que sería absurda, sobre todo en esta etapa final de su sexenio. Bien, gracias Arturo. Temoris, hay muchos temas nacionales, muchos temas que nos van a consumir el poco tiempo que todavía nos queda en esta mesa, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre los momentos específicos que se está viviendo en relación con lo que sucede en una serie de golpes políticos declarativos de parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y lo que está sucediendo en aquel entorno. Así como Arnoldo Cuellar nos apabulla con su conocimiento guanajuatizado, también, Temoris, tú conoces muy bien este tema y te pediría que si nos puedes ayudar a entender qué es lo que está pasando en estas horas complicadas, Temoris. Con el mérito Sí. de que Temoris no vive ahí. Sí. Ahora sí, esa estuvo buena, sí, claro, Hoy, claro. hoy me ha tocado, pero, Sí, No, sí. pero ese es elogio, mano. pero no, no, es muy grave lo que está pasando. O sea, si ya era grave, se está poniendo más grave. Porque es que no hay límites. O sea, Netanyahu, Israel, están mostrando que no tienen consideración por absolutamente nada ni por sus mejores aliados. Han estado cometiendo todavía más crímenes. Ayer desocuparon un hospital, el mayor de Gaza, Al-Shifa, y al irse dejaron cientos de cadáveres regados ahí, y el monitor euromediterráneo de derechos humanos dice que es una de las mayores masacres palestinas de la historia. Acaban de atacar una embajada extranjera en otro país. O sea, tú no atacas embajadas extranjeras, y menos te vas a otro país a atacar una embajada extranjera. Acaban de atacar la embajada de Irán en Siria también ayer. Mataron a 11 personas ahí. Hubo bueno, tú dirías, por lo menos respetan a la gente a la que se comprometieron a respetar. En este caso, por ejemplo, a los miembros de una organización que se llama World Central Kitchen, que es como cocina central mundial, que ha alimentado gentes en muchos países, incluso en México, en el huracán Otis en Acapulco o en la frontera migrantes, ha alimentado en África, en Asia, en situaciones graves. Fue a Israel a alimentar a víctimas del ataque de Hamas del 7 de octubre, y ahora tenía el permiso explícito y reconocido públicamente por Israel de entrar por mar y llevar una carga de ayuda humanitaria a una cocina que montaron en Gaza y salirse de ahí. Y los persiguieron, los asesinaron, atacaron un coche, mataron a algunos, otros salieron heridos, llegó otro coche por ellos, atacaron el segundo coche y luego, un kilómetro y medio después, atacaron a un tercer coche. Mataron a 7 personas, entre ellos todos ciudadanos de países que supuestamente son aliados, bueno, que son aliados de Israel, a los que Israel les debe el apoyo militar, económico y diplomático que les han dado. Mataron a 2 de Estados Unidos, a 3 de Gran Bretaña, a 1 de Australia, a 1 de Polonia. Todos ellos países que están comprometidos en el apoyo, pero que últimamente han estado presionando al gobierno de Netanyahu para que ya le baje, ya la complicidad que tienen con el genocidio ya es demasiada, y han estado insistiéndole. Bueno, Netanyahu les responde diciendo: no, hago lo que se me antoja y hasta me doy el lujo de matar a sus ciudadanos aquí. Y al mismo tiempo también Netanyahu enfrenta manifestaciones cada vez más grandes de la gente en su país que no está de acuerdo con la forma en que está conduciendo esta guerra. Pero el mensaje es: no hay nada que nos vaya a parar. Y eso también tiene que ver más que con los intereses de Israel, con los intereses personales de Benjamín Netanyahu, que está pasando a la historia como el primer ministro que no fue capaz de prevenir el mayor golpe que le han dado a Israel en la historia, que fue la ofensiva del 7 de octubre, y que sabe que él solamente permanece en el gobierno porque hay un consenso en la población de Israel de que no van a cambiar de caballo a mitad del río, que ese gobierno tiene que permanecer hasta que acabe la guerra.
Entonces él sabe que su propia sobrevivencia política, incluso que no vaya a dar a la cárcel porque tiene 4 procesos por fraude, depende de que la guerra continúe. Y lo que está haciendo es ahora no solamente cometer cada vez mayores y mayores crímenes, sino atacar, hacer ataques que son cada vez más intolerables en otros países para forzar a otros países, son provocaciones que apuntan a que la entrada en guerra con Irán, posiblemente con Hezbollah en Líbano, o sea, quiere llevar a su país a pelearse con todos esos países para él mismo seguirse quedando ahí, está dispuesto a todo. Y es también lo que ya tienen nerviosos a los israelíes. Pero mientras no logren sacarlo del gobierno y no pueden porque tiene una mayoría constituida hace 1 año y medio, él podría, si no se le deshace esa mayoría en el Parlamento, estar hasta 3 años más en el poder. Mientras no se le deshaga esa mayoría, no hay manera de quitarlo de ahí. Eso significa más muerte, un genocidio más grave y la cada vez más probable regionalización del conflicto, que se convierta ya en un conflicto internacional. Así están las cosas. Bien, Temoris. Arnoldo, antes de pedirte tu opinión acerca de cómo ves que va este tema del plan anticorrupción dado a conocer por Claudia Sheinbaum con la presencia estelar de Javier Corral, antes de ello déjame compartir este video de algún tema que tocó hoy Xóchitl Gálvez y tenemos el video. Adelante, por favor. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Entonces es un tema que conozco y es un tema en el que las cárceles son necesarias cuando hay delincuentes peligrosos que ponen en riesgo a las personas. Por supuesto que reconozco los derechos humanos. Yo me hice una mejor persona visitando la cárcel cada 15 días. Por supuesto que conozco el dolor y las historias de las personas que ahí están, pero yo no puedo omitir mi responsabilidad como presidenta de que las personas que cometen un delito lo paguen, respetando sus derechos humanos. Arnoldo, ¿cómo ves el tema de la lucha contra la corrupción, el Poder Judicial, todo lo que tiene que hacerse en estos temas, Arnoldo? Bueno, yo he sido aquí muchas veces, he sido insistente en la cuestión de que no se ha avanzado en este sexenio. También creo que no dependía todo del presidente de la República. Creo que cometió unos errores cuando eligió al fiscal general autónomo que él impulsó, cuando quizás se desaprovechó un tiempo importante antes de la confrontación abierta con el Poder Judicial para hacerle cambios a ese mismo Poder Judicial, que probablemente no fueran todos los que necesitaban, pero que podrían encaminarse en algún sentido. Se equivocó también con sus propuestas de magistrados, incluso de integrantes del Consejo de la Judicatura. Todo eso ha hecho que esto se acumule. Me llama la atención lo que dice Xóchitl Gálvez, porque la premisa que plantea tiene una conclusión, y es que el Poder Judicial es un desastre. No sé si su hermana esté en un caso del fuero común, en cuyo caso es un juez de un Poder Judicial local, o esté en un tema federal. En cualquier caso, el problema persiste en los 32 poderes judiciales y en el Poder Judicial de la Federación. Tampoco sé si es una solución elegir a los integrantes de la Corte. Eso está por verse, eso no en automático resulta. El método de elección no tiene que ver con lo que hay que componer ahí. Visto todo esto, Claudia tiene
por delante una enorme tarea, ¿no? Realmente es iniciar la lucha contra la corrupción. Javier Corral, pues yo tengo sentimientos encontrados con Corral, ¿no? Me parecía muy interesante cuando era un panista crítico, un panista que hacía honor a esta línea de pensamiento libre al interior del PAN, que a veces se confrontaba con sus propias dirigencias. Creo que como gobernador no aplicó mucho de lo que planteaba como legislador y antes como comunicador, ¿no? No sé por qué, y bueno, además mostró ser un político poco eficaz, porque ni siquiera pudo resolver el tema de la sucesión al interior de su propio partido, le ganaron al interior, tampoco avanzó mucho cuando combatió a la corrupción de César Duarte por diversas causas, parte le tocó con el gobierno de Peña Nieto, pero bueno, entiendo que es un hombre que tiene un capital de honorabilidad política, independientemente de que sea un político eficiente o no. Me parece bien que Claudia se abra a estas otras cosas. Yo creo que no hay una solución mágica al tema. Si este plan que ahora plantea, y que les quiero decir que desconozco los pormenores, pero cualquiera que estos sean, que me imagino estarán bien articulados, empiece a llevarse a cabo a la práctica, paso a paso, es como no sé, atacar a paladas un enorme montón de porquería, ¿no? Una montaña que hay que trasladar a otro lado, reubicarla, desaparecerla de donde está, y que no va a ser posible ni porque las personas que estén ahí sean muy honestos en sí, tienen que ser honestos y tienen que ser eficientes, ¿no? Y es un aparato, porque tiene que funcionar con una institución que cuide la corrupción, lo que está planteado que fuese la Secretaría de la Gestión Pública, antes Contraloría, que tiene que funcionar en el nivel de la Procuración de Justicia, y que tiene que funcionar en el nivel del Poder Judicial. Sigue siendo el gran problema de México. López Obrador ganó las elecciones de manera arrasadora, yo creo que sobre todo por el mensaje en contra de la corrupción. Creo que no lo ha honrado esa confianza que los mexicanos le dieron para avanzar en ese sentido. Yo creo que si la energía que se llevaron el Tren Maya, el AIFA, etcétera, se lo hubiera llevado una seria lucha contra la corrupción, quizás estaremos hablando de otra cosa. Pero entonces, bienvenido al plan de Claudia, y lo importante no es el plan, lo importante es que ese plan tenga una aplicabilidad y que empiece a ocurrir, y que ocurra muy rápido también, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del plan, de los detalles del plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum? Para Y de alusiones. para alusiones. Ya me dijeron que soy un hígado anti-AMLO, eso sí me deprimió. Hígado anti-AMLO. Arturo, y lo referente a la figura de Javier Corral como el presunto coordinador, el coordinador actual de esos trabajos y un presunto futuro servidor público encargado de ese tema en el probable gobierno de Claudia Sheinbaum. Arturo. Pues, mira, yo creo que hay diferentes concepciones respecto a la forma en la que se deben ejercer los derechos políticos. El presidente López Obrador ha insistido en que el INAI es un organismo inservible, y se ha pronunciado en diferentes oportunidades por su extinción, provocando una serie de reacciones desde la otra alternativa política, desde el otro extremo, pues, desde la oposición y desde diversos sectores de la sociedad civil y la academia, por considerar que la resistencia a la transparencia, pues, tiene que ver con un talante proclive a la secrecía y a la discrecionalidad, cosa que me parece muy natural en todos los actores políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas decisiones que todo gobernante preferiría que no fuera público o que no fuera tan público, y que en este sexenio se ha abusado del ocultamiento a partir de pues las consideraciones políticas que suelen indicar una voluntad o una intencionalidad política de perjudicar al gobierno que está haciendo la transformación. Entonces mejor declaran por seguridad nacional los expedientes
reservados. Por otra parte, creo que hay un exceso y una sobreregulación. Hace que las instituciones públicas, y en eso creo que coincidirá una gran parte de la administración pública, ya sea López Obradorista o del pasado, que lleva a una carga de trabajo muy intensa en las unidades de transparencia. Entonces, los derechos y los derechos políticos me parece que tienen siempre que estar en una constante evolución y en una adaptación a sus tiempos y a la eficacia con la que deben funcionar. Si se planteara, por ejemplo, una transparencia proactiva o obligada mínimamente, pero que fuera máximo, es decir, en lugar de tener mínimos de transparencia, que hubiera máximos de transparencia, dejaríamos a las instancias encargadas de garantizar el derecho político del acceso a la información, pues una menor carga de trabajo. Y yo creo que eso es conveniente de discutir, de revisar desde las distintas concepciones de forma y de diseño institucional. Sin embargo, en el caso de esta propuesta, más allá de conocer la profundidad, creo que tiene un punto de partida deficiente. Y ese punto de partida es que se plantea como un asunto relacionado con la corrupción, cuando no necesariamente es así. O sea, la transparencia puede servir para la lucha anticorrupción, pero la transparencia es antes que nada un derecho político, una garantía constitucional, es el derecho de acceso a la información que todo ciudadano debe tener y poder ejercer, y para lo cual, precisamente por la proclividad de los hombres del poder, independientemente del partido, a ocultar, se crea un organismo que desde la autonomía revisa que los temas de transparencia pues sean cumplidos conforme a la ley o se mantengan bajo reserva cuando así debe de ser por diferentes consideraciones, entre otras las de seguridad nacional, las de debido proceso, las de secreto fiscal, etcétera. Entonces, creo que es una discusión todavía no agotada, pero sí me preocupa que de origen se conciba esto como parte de un solo órgano, a partir de una concepción que despoja el carácter de derecho político fundamental, el acceso a la información, para relacionarlo con otra actividad que es la de, de evitar o erradicar la corrupción. Cada diseño institucional de los existentes, Función Pública o el INAI o la Auditoría Superior de la Federación, tienen una razón de ser, y juntarlas no es lo idóneo. En muchos casos equivaldría a juntar, por ejemplo, la actividad que hace la Policía Preventiva con el Ministerio Público, con el juzgado, con un tribunal. Hay una división indispensable y yo creo que cualquier discusión respecto a este tema tiene que partir de esos dos aspectos, el diseño institucional, pero con esta base de que se trata de un derecho político fundamental. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Son las 2:58 p.m. Nos queda oportunidad de unos 2 minutitos para el cierre, para el postrecito. Temoris Greco, por favor. Tu micro. Ya. Invitar a la gente, como siempre, a visitarnos en mundoabierto.info, que es ese nuevo proyecto que estamos haciendo, donde estamos dándole cobertura a todo esto que tiene que ver con Palestina y con Israel, pero no solamente, incluso este tema que estamos mencionando sobre la relación entre Ricardo Salinas Pliego y Atlas Network es un asunto en el que vamos a profundizar en mundoabierto.info. Entonces, invítelos a seguirnos ahí. Bien, muchas gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, postrecito, por favor.
asesinato. Tu micrófono. ¿Ya? Sí, ya. Decía que no dejen de estar atentos a Guanajuato. El tema del asesinato de la candidata de Morena ayer es uno de muchos eventos que están ocurriendo. El mismo domingo hubo un intento de un amago a una candidata de Movimiento Ciudadano en Cortázar, a pocos kilómetros de Celaya, con armas largas desde un vehículo que fue impedido porque tenía seguridad precisamente esta candidata que, al ser candidata a diputada federal, había solicitado y la Guardia Nacional la estaba escoltando. Pero hoy por la mañana se logró conocer el secuestro de un familiar de la alcaldesa de Moroleón con licencia, que ustedes la van a recordar, es la hija de la candidata asesinada hace 3 años, que también pidió licencia porque busca la reelección. Entonces estamos viviendo un panorama muy complejo. Hay pocas respuestas oficiales. El gobernador, ayer, ese gobernador que gobierna pero no manda, sacó un tuit donde, quizás anticipándose un poco a estas críticas que le hace el presidente, le exigió al fiscal que esclareciera rápido el crimen de Celaya. Es una exigencia pública por Twitter, que ya sabemos qué significa, es un teatro, es una escenificación. Entonces, pues esto amenaza en los 2 primeros días ya con ser una situación muy complicada. Para mi gusto, algo de esto tiene que ver con esta terminación de periodo del dúo de la seguridad Samarripa y Cabeza de Vaca, que no solo lo dijo la candidata del PAN, las 3 candidatas han dicho claramente que con ninguna de ellas podrían continuar. Entonces hay una especie de caja de Pandora. No se desarma una estructura político-policíaca de 15 años, así nomás de un plumazo y con declaraciones de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues, así está Guanajuato y habrá que estar atentos. Bien, gracias, Arnoldo. Y para cerrar, Arturo Rodríguez, por favor, postrecito. Fíjate que el pasado miércoles hubo sesión del Consejo General del INE y una de las consejeras, Dania Rabel, tuvo una intervención que me llamó mucho la atención. Dijo que debía darse cabida o darse solución o resolver los expedientes de al menos una decena de titulares de organismos públicos locales electorales, de los OPLES, es decir, de los institutos electorales de los estados, que implicaban destitución de consejeros, particularmente de consejeros presidentes. Uno de ellos, que tiene 2 casos abiertos, es el consejero presidente en el estado de Coahuila, Rodrigo Germán Paredes Lozano. Hemos estado haciendo un seguimiento exhaustivo de su desempeño al frente de este organismo, un desempeño muy precario. Y en la actual edición del Coahuilense, que aquí tengo casualmente en mis manos, espero, bueno, no sé si se ve bien, ¿verdad? Es el Coahuilense Noticias. Hemos hecho un trabajo del reportero Cristian Luna, del Coahuilense, sobre una característica que yo no había observado, al menos no creo que sea común en ningún servidor público y mucho menos en el presidente de un organismo electoral, de tener al menos 14 procesos jurídicos iniciados por él en distintas materias, ¿no? Una demanda laboral contra el INE, un tema de carácter familiar, de naturaleza familiar ahí de custodia, casos que tienen que ver con supuestos intentos de extorsión, demandas por derecho de réplica. Bueno, me parece que uno tendría que, si alguien ha transitado por un juzgado, sabrá que es tortuoso, que es demandante, que pues hay que dedicarle mucho tiempo, y uno dice, si este señor tiene 14 asuntos abiertos, además de expedientes que tiene que litigar por diferentes anomalías que le están señalando, irregularidades, denuncias de los partidos políticos, ¿a qué hora organiza el proceso electoral? Entonces, bueno, quise comentarlo, la edición está en línea en el coahuilense.com, aprovecho el gol, así como Mundo Abierto, para que quien tenga interés en los temas, entre otros traemos casos de abuso sexual clerical, diferentes historias relacionadas pues con la política local y también temas que pueden ser de interés pues para todo el país. Muy bien, muchas gracias.
Gracias a los tres, gracias por esta ocasión. Temoris, Arnoldo, Arturo, gracias y nos vemos en la próxima. Señores, Gracias. un gusto como siempre. Saludos. Hasta luego.